Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro que les va a encantar, un tema que hizo vibrar los corazones de millones, un tema lleno de romance, amistad, sueños y, bueno, un poquito de drama también, porque a todos nos encanta un buen drama, ¿verdad? Y más si viene con una pizca de dulzura y esperanza. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos evocan una chispa especial, una conexión única en el mundo de las series turcas. Son dos figuras que han trascendido la pantalla, no solo por su talento, sino por la magia que emanaban cuando estaban juntos. Y no solo vamos a hablar de su increíble química en la pantalla, que, vamos a ser honestos, era palpable. Era como si el aire se cargara de electricidad cada vez que compartían un plano. Una química que traspasaba la barrera de la ficción y se colaba en nuestros corazones. Hoy vamos a revivir un momento muy particular, un momento clave, una promesa que selló su relación, no solo como compañeros de trabajo, sino como algo mucho, mucho más. Prepárense para recordar, para emocionarse, para analizar y para, bueno, tal vez soñar un poquito. Porque, ¿quién no ha soñado con un amor como el de Eda y Serkan, o el de Hande y Kerem? Antes de empezar, y porque sé que les va a encantar este vídeo, y quiero que no se pierdan nada de lo que viene, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, chismes, curiosidades, análisis profundos y todo lo que les interese. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ya lo saben, suscríbanse y vamos a sumergirnos en este emocionante tema. Recuerden que su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y que pueda seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las series turcas. Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con la pareja, aunque es difícil, debo decirlo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más famosos de Turquía. Ambos son talentosísimos, guapísimos, con una presencia escénica que hipnotiza y, sobre todo, con una química que traspasa la pantalla. Saltaron a la fama, sobre todo, gracias a la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, que combinaba comedia, romance, drama, un poquito de suspenso y, por supuesto, muchísimos momentos inolvidables, contaba la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, y por extensión, entre Hande y Kerem, fue evidente. Sus miradas, sus risas, sus roces, sus diálogos llenos de ingenio y complicidad. Todo era tan natural, tan creíble, que los fans no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y amigos, estaban en lo cierto. La magia que veíamos en la serie no era solo producto del guión, era una conexión genuina, una atracción que se hacía palpable a cada segundo. Durante la filmación de Love is in the Air, la chispa entre Hande y Kerem no hizo más que crecer. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos, se les vio en citas, compartiendo momentos íntimos, disfrutando de la vida, viajando, y los rumores se confirmaron, estaban saliendo. La noticia emocionó a los fans, que celebraron la unión de sus personajes favoritos en la vida real. Fue como si el cuento de hadas de Eda y Serkan se extendiera a la vida de Hande y Kerem. La alegría fue generalizada, y el apoyo de los seguidores fue incondicional. Pero, ¿cuál es esa promesa que nos interesa tanto? ¿Cuál es el hilo conductor que nos une hoy? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos a un momento muy específico de la serie y, por supuesto, a la vida real, porque ambas cosas se entrelazan de manera casi mágica. En Love is in the Air, como en toda buena serie romántica, los personajes principales pasaron por muchas pruebas y dificultades. Hubo malentendidos, separaciones, reconciliaciones, secretos revelados, momentos de felicidad intensa, y momentos de dolor desgarrador, pero siempre, siempre el amor triunfaba. Y en medio de todo ese drama, hubo un momento crucial, un momento que selló el destino de Eda y Serkan en la ficción, y que, de alguna manera, también marcó un hito en la relación de Hande y Kerem en la vida real. Me refiero a la promesa que se hicieron, una promesa de amor incondicional, de apoyo inquebrantable, de estar juntos pase lo que pase, a pesar de las adversidades. En la serie este pacto se materializó en un gesto simbólico, un acto de confianza que unió sus destinos de manera definitiva. Este momento, cargado de emoción y significado, representó un punto de inflexión en su relación,
un momento de entrega total y de promesa de futuro. Y aunque no puedo revelar todos los detalles de la serie, porque no quiero arruinarles la experiencia si no la han visto, les puedo decir que este momento fue fundamental para el desarrollo de su relación, para el crecimiento de sus personajes y para la conexión que establecieron con el público. ¿Pero qué pasó en la vida real? ¿Cómo se reflejó esa promesa de amor y compromiso en la vida de Andy y Kerem? Bueno, aunque no podemos saber exactamente lo que pasó a puertas cerradas, es evidente que la promesa que se hicieron en la serie, de alguna manera, se reflejó en su relación fuera de la pantalla. Vimos a Andy y Kerem apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos, estando el uno para el otro en los momentos difíciles. Fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y su relación, a pesar de sus altibajos, fue admirada por su autenticidad y su cariño. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, dedicándose palabras bonitas. Era evidente que su relación era especial, que había una conexión profunda que iba más allá de la mera atracción física. Su relación, al igual que la de sus personajes, no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentarse a la presión mediática, a los rumores, a las críticas, a la incesante atención del público. Pero a pesar de todo, lograron mantener una relación sólida, basada en el respeto, el cariño y la complicidad. Se les veía disfrutar de su tiempo juntos, viajando, explorando nuevos lugares, compartiendo experiencias. Y aunque finalmente su romance llegó a su fin, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y aquí es donde entra la emoción, porque aunque su romance terminó, la promesa, de alguna manera, permanece. Permanece en la memoria de los fans, en los recuerdos de los momentos compartidos, en la huella que dejaron en el mundo de las series turcas. La promesa de amor, de cariño y de apoyo mutuo, aunque ya no se manifieste en una relación romántica, sigue viva en el respeto que se tienen, en la admiración que sienten el uno por el otro y sobre todo, en el cariño que el público les profesa. Es importante destacar que a pesar de su ruptura, Andy y Kerem han demostrado una madurez y un respeto admirable. No han recurrido a la controversia, ni a los malos comentarios. Al contrario, han mantenido una relación cordial, demostrando que es posible mantener la amistad y el cariño, incluso después de que el amor romántico se termine. Han demostrado que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar y trascender. Volviendo a la serie, la promesa que se hicieron Eda y Serkan, y que, de alguna manera, resonó en la vida real, nos enseña mucho. Nos enseña sobre el compromiso, sobre la confianza, sobre la importancia de estar ahí para el otro, en las buenas y en las malas. Nos enseña que el amor, aunque a veces cambie de forma, siempre deja una huella imborrable. Nos enseña que el amor verdadero es aquel que perdura, que resiste el paso del tiempo y las adversidades, y que se manifiesta en el apoyo, el respeto y la admiración mutua. Ahora bien, quiero recordarles algunos de los momentos más significativos que vivimos con esta pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Sus primeras apariciones juntos, en las que la química era evidente desde el primer instante, las entrevistas donde se les veía cómplices, riendo y bromeando, mirándose con cariño, los comentarios en las redes sociales de sus fans, que no hacían más que alimentar la ilusión y la esperanza de un romance, las publicaciones compartidas, donde se mostraban felices y enamorados, los gestos de cariño que se dedicaban, como regalos especiales, dedicatorias en eventos públicos, o simplemente miradas llenas de amor. Todo esto y mucho más contribuyó a crear una atmósfera de ilusión y esperanza, y a que el público se enamorara aún más de ellos. No podemos olvidar los momentos más románticos de la serie, aquellos en los que Eda y Serkan se prometían amor eterno, en los que se demostraban su cariño incondicional, en los que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Esos momentos cargados de emoción y sentimiento conectaron con el público de una manera profunda, y nos hicieron soñar con un amor como el suyo. Y por supuesto tampoco podemos olvidar los momentos más divertidos y cómicos de la serie, aquellos en los que Eda y Serkan nos hacían reír a carcajadas con sus ocurrencias, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones disparatadas. Además de la serie, Andy y Kerem han continuado desarrollando sus carreras por separado, cada uno con mucho éxito. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha explorado diferentes géneros interpretando personajes complejos y profundos, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y explorando su faceta como actor.
Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes variados, y ha consolidado su posición como uno de los actores más versátiles y respetados de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos, con una gran pasión por su trabajo y un talento innato para la actuación. ¿Pero por qué este tema sigue siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de Hande y Kerem, incluso después de que su relación haya terminado? Bueno, porque la historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, a veces, es efímero, que los caminos se separan, pero que también puede dejar una huella imborrable. Nos recuerda la importancia de disfrutar el presente, de valorar cada momento y de mantener la esperanza, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser celebrado. Nos recuerda que el amor, aunque a veces cambie de forma, puede perdurar en el cariño, el respeto y la admiración mutua. La promesa que se hicieron tanto en la serie como en la vida real, nos enseña que el amor no siempre es eterno, pero que el cariño y el respeto pueden perdurar. Nos enseña que es posible mantener la amistad, incluso después de que el amor romántico se termine. Nos enseña que es posible aprender y crecer a partir de las experiencias vividas, y que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien que en algún momento fue muy importante en nuestras vidas. Y sobre todo nos enseña que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser celebrado. Nos enseña que el amor es un sentimiento complejo que puede generar felicidad, alegría, tristeza y dolor, pero que en última instancia, nos hace ser más humanos. La historia de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad, es una historia de amor, de amistad, de crecimiento personal y profesional. Es una historia que nos enseña que la vida está llena de altibajos, de momentos buenos y momentos malos, pero que siempre es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar las relaciones que tenemos, de disfrutar el presente y de mantener la esperanza. Y sobre todo, es una historia que nos demuestra que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar y trascender. Y ahora, amigos, quiero preguntarles algo: ¿cuál es su momento favorito de Love is in the Air relacionado con esta promesa? ¿Cuál fue la escena que más los emocionó, la que más les hizo suspirar? ¿Qué es lo que más les emocionó de la relación de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos como pareja? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, compartir sus recuerdos y revivir juntos esos momentos especiales. ¿Cuál fue su momento favorito en la serie? ¿Cuál es la escena que recuerdan con más cariño? ¿Qué es lo que más extrañan de la relación de Hande y Kerem? Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus mensajes, saber qué piensan y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, suscribirse es completamente gratis y así se enterarán de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series turcas. Podrán estar al tanto de las últimas novedades, de los chismes, de las curiosidades, de los análisis más profundos y de todo lo que les interese. No se pierdan ningún detalle. En resumen, hoy hemos revivido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas que nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the Air y en la vida real. Hemos explorado esa promesa que los unió, que conmovió a millones y que, de alguna manera, sigue presente en sus vidas y en nuestros recuerdos. Hemos celebrado su amor, su talento, su dedicación y la huella que dejaron en el mundo del entretenimiento. Hemos recordado los momentos más románticos, divertidos y emotivos de la serie, y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, la amistad y el compromiso. Hemos aprendido que el amor, aunque a veces cambie de forma, siempre deja una huella imborrable. Hemos recordado que a pesar de que su relación romántica terminó, el cariño y el respeto mutuo permanecen. Hemos visto cómo han crecido profesionalmente y cómo han seguido adelante con sus vidas, demostrando madurez y elegancia. Y sobre todo hemos celebrado la magia que crearon juntos, la magia que nos hizo soñar y que nos enseñó que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser celebrado. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir, incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, y me siento muy agradecido por su apoyo y su cariño. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que el amor siempre los acompañe. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan soñando con las series turcas. Nos vemos.